Tomás. Una preguntita, voy a pasarme de pantalla. ¿Ahí se deja de compartir o queda la misma? Como, Aquí está todavía la imagen, Ani. ok, perfecto. Eso es lo que quería saber. Que estés de frente, no de medio lado, como me pongo yo a veces, si no me doy ni cuenta. Listo, Ok, añadir en Facebook. ok, ya estamos listos. Voy a empezar entonces a grabar. Recording Pregunta, in progress. ¿se iba por Face Live también o no? Solo por Zoom, ¿verdad? No, por Face Live también Ok. estamos, sí. Bueno, muy buenas tardes. Soy Ani Chávez, presidenta del Colegio de Biólogos de Costa Rica. Y la tarde de hoy tenemos una muy interesante participación, sobre todo porque esta actividad está en el marco de la organización y la realización del primer Congreso Ambiental de Costa Rica. Esto va a ser una actividad de muchísima importancia en la cual el colegio está apoyando, pero que queremos ir enmarcando estos webinarios en los diferentes temas que se van a tratar en el Congreso, de tal manera que nos vayamos preparando para una excelente participación en esta importantísima actividad. Hoy me acompañan Stanley Arguedas, quien va a ser quien hoy va a presentar, pero también está con nosotros Manuel Castrillo, que es el coordinador general del Congreso Ambiental de Costa Rica. Bueno, en el caso, ahorita le quiero darle unas palabras a Manuel antes de presentar a Stanley. Muchas gracias, Eh, Ani. Buenas tardes, noches a todos y a todas. Sí, para nosotros desde CONAM 2025 es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Agradecerle al Colegio de Biólogos su acompañamiento y colaboración y trabajo que ha estado haciendo a través del proceso para el Congreso. Y muy contentos de que Stanley nos esté acompañando y brindando sus conocimientos y criterios en cuanto a estos temas tan importantes de la gobernanza en las áreas protegidas y el financiamiento de proyectos, ¿verdad? Así que agradecer nuevamente y esperando que esto sea de provecho y como dice Ani, nos vaya dando incentivos para las discusiones y diálogos que vamos a emprender en el primer Congreso Ambiental y que podamos ir fomentando e involucrando a más personas de los diferentes sectores que tienen relación al ambiente en nuestro país y la sostenibilidad. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Este tema, la equidad en la gobernanza de las áreas protegidas, una mirada de financiamiento de proyectos, como les decía, está a cargo de Stanley Arguedas, quien tiene una gran experiencia en todo lo relacionado con áreas protegidas. Si bien él empezó sus estudios en arquitectura e ingeniería, se fue direccionando hacia los temas de la conservación y él pues ha dirigido, pues es fundador del programa de la Asociación de Voluntarios para los Servicios de las Áreas Protegidas de Costa Rica y también ha sido partícipe como cofundador de la Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas de la Universidad de la UCI y también ha trabajado como coordinador técnico de esta escuela de áreas protegidas. También, bueno, actualmente desde el 2017 se desempeña como consultor independiente. Muy buenas tardes, Stanley. Un gusto de tenerlo de vuelta por aquí. A ver si Mm, habla para que se cambie la A ver, imagen. hola. Adelante. Bien, muchas gracias, Ani, por la introducción. Y bueno, reiterar la invitación que hizo Manuel a que al menos los que estamos aquí en Costa Rica participemos en el Congreso Ambiental de Costa Rica, el primer congreso que se va a realizar en Costa Rica, el tema ambiental. Ya ahí tendrán oportunidad de tener más información respecto a los temas que se van a ver en el Congreso y
y las fechas y el sitio del Congreso. Eso se lo dejo a Manuel para que Manuel, como coordinador de todo el proceso, pues les pueda transmitir esa información en su momento. Eh, yo voy a, en el marco del Congreso, porque en el Congreso vamos a hablar de mucho de gobernanza, en ese marco vamos a unir el tema de gobernanza con el tema de áreas protegidas. Entonces yo les he preparado una presentación que tiene que ver con la equidad, pero la he circunscrito al tema del financiamiento para entender mejor la equidad en la práctica y que no sea un concepto un poco etéreo. Entonces voy a compartir pantalla. Vamos a ver, contar aquí la presentación. Ujú. Em, bien. Le hemos llamado equidad en la gobernanza. Vamos a colocar esto aquí a un ladito. Equidad en la gobernanza de las áreas protegidas, una mirada desde el financiamiento de proyectos. Yo primero voy a hacer un marco de contexto de por qué estamos hablando de gobernanza en áreas protegidas y luego explicar un poquito de qué trata el concepto de gobernanza y particularmente el tema de equidad. Luego les voy a mostrar tres casos concretos en donde se dio una equidad a partir de la forma en que fue financiado el proyecto que se estaba ejecutando, cómo se pensó el proyecto que estaba ejecutando, para entender la equidad de una manera muy práctica. Bien, para empezar en ese contexto, recordemos que en la COP, en la COP 21, en la COP 15, perdón, en el 2022, la COP de la Convención de la Diversidad Biológica, el mundo adoptó el nuevo marco global estratégico para la biodiversidad, conocido como CUNY-Montreal 2030. Eso fue un granito, digamos, que sustituye al anterior, eh, el anterior marco estratégico. Dentro de ese marco se aprobaron 23 metas, de las cuales un grupo de metas están tendientes a reducir las amenazas a la biodiversidad, otro grupo de metas a satisfacer las necesidades de las personas y el tercer grupo de metas está a establecer herramientas y soluciones para implementar y integrar todas las metas e implementar este marco global. Yo me voy a restringir a mencionar esta meta 3. Es una meta relacionada con el tema de áreas protegidas, en donde generó el gran desafío para el mundo de lograr conservar el 30% de las tierras, aguas continentales y mares. El texto completo de la meta es ese que les muestro ahí, la meta 3. Eh, Permítanme leerlo porque quisiera que lo conocieran, digamos, aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer esta meta 3 en su contexto. Dice la meta, conseguir y hacer posible que para el 2030 al menos el 30% de las zonas terrestres de aguas continentales, costeras y marinas, especialmente las zonas de particular importancia para la biodiversidad y las funciones y los servicios de los ecosistemas, se conserven y gestionen eficazmente mediante sistemas de áreas protegidas ecológicamente representativos, bien conectados y gobernados de forma equitativa y otras medidas eficaces de conservación basadas en zonas geográficas específicas o conocidas como las OMEC. Además, a través del reconocimiento de los territorios indígenas y tradicionales, cuando proceda. Todo esto integrado en paisajes terrestres, marinos y oceánicos más amplios, velando al mismo tiempo porque todo uso sostenible, cuando proceda en dichas zonas, sea plenamente coherente con los resultados de la conservación, reconociendo y respetando los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Esta meta, que estuvo promovida muy fuertemente por una cosa que se llama la Alianza de la Alta Ambición, nos llevó a ese 30%. Y esta meta es famosa por ese 30%. Y hay mucha gente preocupada, ya hay opiniones muy encontradas respecto a si se va a lograr o no el 30%, si había que poner ese 30%, si es muy alto o no ese 30%.
fin, hay mucha discusión sobre eso y ha llamado mucho la atención ese tema, igual que en las metas anteriores, la meta 11 del grupo de metas que se conocían como las metas de Aichi, se hablaba del 11% del planeta. Bueno, ahora se triplicó al 30%. El tema aquí es que eso ha llamado tanto la atención que estamos perdiendo de vista lo que realmente va a ser el desafío más importante, porque inclusive hay muchos países en América Latina que ya superaron ese 30%. Pero ¿qué es lo que no han podido superar? Esta parte de la meta, la parte cualitativa de la meta, porque ese 30% tiene que conservarse y gestionarse eficazmente mediante sistemas de áreas protegidas ecológicamente representativas, bien conectadas y bajo un sistema de gobernanza de forma equitativa. Ese componente, el componente cualitativo de la meta, supera el desafío del componente cuantitativo del 30%. En mucho lo supera. Hoy muchos de los países están apostando a la SOMEC para lograr ese 30%, pero aún así no están claros en cómo van a resolver eso. Y voy a llamar la atención de ustedes sobre ese tema en particular. Gobernados de forma equitativa, o sea, bajo esquemas de gobernanza equitativos. Esta meta es muy compleja, tiene muchos elementos, demasiados para mi gusto, pero bueno, ahí están los elementos. Pero yo voy a rescatar solamente uno de esos elementos: gobernanza equitativa de ese 30% de esas zonas terrestres, aguas continentales, costeras y marinas que estarían protegidas. Veamos eso un poco. Pongámosle lupa a eso y veamos qué sucede. Primero que todo, pues definir qué entendemos por gobernanza en áreas protegidas. Esta es la definición que promueve la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que establece que la gobernanza son las interacciones entre estructuras, procesos y tradiciones que determinan cómo son ejercidos el poder y las responsabilidades, cómo se toman las decisiones y cómo tienen voz los ciudadanos y otros interesados. Esa es otra que promueve el Instituto Mundial de Recursos, que a mi gusto es una mejor estructurada, más sólida definición, aunque tiene elementos básicamente similares. Dice que la gobernanza son los mecanismos, estructuras, procesos y tradiciones a través de los cuales el Estado y la sociedad civil, vean que ahí ya coloca dos componentes, dos grupos, Estado y sociedad civil, articulan sus intereses, los intereses de ambos, ejercen sus poderes, los poderes de ambos, cumplen con sus obligaciones, igual las obligaciones de ambos, rinden cuentas y median sus diferencias. Esto es lo que entendemos por gobernanza. Si lo quieren ver en resumen, la gobernanza es el ejercicio del poder, es el arte de ejercer el poder. Esto es lo que entendemos por gobernanza en las áreas protegidas, sería el ejercicio del poder que le da un marco jurídico a un país, a un ministerio, para poder determinar que un área va a tener un régimen de administración especial en donde las reglas del juego van a cambiar. Ese es el poder que se administra en las áreas protegidas. Ahora, ¿qué entendemos por equidad? En una publicación generada en Brasil, se definió de una manera muy interesante que se las traigo aquí a su evaluación. Dice que la equidad se trata, por tanto, de valorar las diferencias, ofrecer igualdad de oportunidades y permitir la participación efectiva de los distintos actores sociales en las decisiones, especialmente en las que afectan a sus intereses legítimos. Bien, en esta definición está hablando de que hay que valorar las diferencias, entender que a partir de esas diferencias, generar igualdad de oportunidades y permitir que esas diferencias no interfieran en la participación efectiva de los distintos actores sociales en las decisiones. Las decisiones que se toman en las áreas protegidas con base en el ejercicio del poder, o sea, en esa gobernanza, y que eventualmente afecten sus intereses legítimos. Intereses legítimos se refiere a que no estamos hablando de intereses que están al margen de la ley. Bien, esto es lo que definimos por equidad. La equidad en varias publicaciones se ha establecido que tiene tres pilares. El reconocimiento, que consiste en reconocer
y respetar los derechos y la diversidad de los diferentes actores que juegan en el espacio, en el territorio. Procedimientos, que sería que se establezcan estructuras de toma de decisiones, rendición de cuentas, procesos para resolución de disputas, o sea, todas las estructuras de poder en donde se ejerce la gobernanza. Y la distribución, que trata de la asignación o distribución de los beneficios entre el conjunto de actores, evitando o al menos reduciendo los impactos negativos en esa distribución. Esos son tres pilares importantes del concepto de equidad. Vamos a ver ahora el concepto de equidad de una manera más gráfica y cómo se diferencia equidad de igualdad. Y para eso quiero mostrarles esta imagen que cualquiera de ustedes puede bajar de internet. Es una imagen muy popular, circula desde hace muchos años en las redes sociales respecto a la diferencia entre igualdad y equidad. Y aquí vemos que, por ejemplo, en la gráfica de la izquierda, vemos cómo los recursos, que serían en este caso esas cajitas de madera, entiendo yo que son cajitas de madera, fueron distribuidas de manera igualitaria entre los tres, lo que generó una inequidad. O sea, uno de ellos no tiene acceso al beneficio de ver el partido de béisbol. Ahora, si distribuimos esos recursos de manera que quien más necesita tenga más, como es el caso del niño más pequeño, el de camisita morada, al final los tres van a obtener el mismo beneficio. Equidad entonces significa que todos obtengan los mismos beneficios, aun cuando los recursos no se repartan de manera igualitaria. Entonces, esta es una diferencia muy importante y que la vamos a ver en los ejemplos que voy a mostrar a continuación. Habiendo hecho este marco introductorio y de contexto y de teoría respecto a qué es gobernanza, qué es equidad, veamos cómo es que nosotros, sin quererlo, sin planearlo, sin pensar en que vamos a ser inequitativos, llegamos a ser, provocamos la inequidad desde el momento mismo en el que pensamos o definimos proyectos de financiamiento que se ejecutan en áreas protegidas. Y hay tres aspectos o tres formas en la que lo hacemos. La primera es cuando el proyecto distribuye de manera inequitativa los beneficios. La segunda es cuando el proyecto no considera las necesidades diferenciadas de sectores sociales en el presupuesto, sobre todo de presupuesto de actividades participativas. Y el tercero es cuando el proyecto no, o el financiamiento no contempla los tiempos para el desarrollo de procesos, sobre todo tal vez porque responden a un financiador que presiona por un tiempo para entregar ciertos productos. Yo voy a mostrarles tres ejemplos de cada una, un ejemplo, perdón, de cada una de estos aspectos. Estos ejemplos son reales, los tengo en mis archivos, los he ido recogiendo a partir de mi trabajo en campo. Voy a omitir datos que permitan identificar de dónde son estos ejemplos. De hecho, no son de Costa Rica, dos de ellos no son de Costa Rica, pero no quiero, digamos, herir susceptibilidades, ni mi intención no es hacer crítica a ninguna institución o ninguna persona. Entonces, no voy a dar esas informaciones, pero los datos son de casos reales, cosas que ocurrieron en su momento. Empecemos con distribución inequitativa de beneficios. Bien, en un parque nacional, y aquí tengo sí que decirles que es un parque nacional que se encuentra en la región amazónica, en Sudamérica. Es un parque nacional de aproximadamente unas 3 millones de hectáreas, poco menos de 3 millones de hectáreas, o sea, es como la mitad de Costa Rica, solo ese parque. Y ese parque tiene ciertas comunidades indígenas dentro del parque. O sea, en ese caso, esta categoría permite la existencia de comunidades indígenas dentro del área.
La sede está en una población que es la que se ve aquí con el colorcito azul, es la sede del parque. A esa población se accesa por un camino, por una carretera, muy mal estado, pero se puede entrar en cualquier época del año. Y una vez ahí, se puede acceder a esas comunidades a lo largo de ese río, el que cruza casi todo el parque. Bien, esa es la situación. Resulta que esa institución gestora de ese parque, consiguió un proyecto que incluía el financiamiento a comunidades dentro de ese parque para realizar una plantación de castañales y palmas de azaí para consumo y comercialización en futura, digamos, de esos. El, en las zonas amazónicas, la castaña y el azaí es un fruto de una palma que se utiliza para hacer frescos, hacer jaleas, hacer muchas cosas, y las castañas, que son como almendras, un tipo de almendra, tienen un gran valor comercial. Entonces, muchas comunidades lo utilizan como medios para obtener recursos económicos, tener financiamiento. Entonces, el parque consiguió ese proyecto y había un dinero para entregarle a las comunidades para que hicieran plantaciones de castañales. La castaña nace naturalmente en la región amazónica, pero se encuentra lejana, entonces tiene que caminar mucho para recolectarla. Entonces, tener plantaciones ayuda mucho. El proyecto contaba para esto con $250,000 y había 5 comunidades interesadas, incluyendo la comunidad donde está la sede del parque, o sea, esa del puntito azul. Bien, luego de una gran discusión sobre cómo distribuir los beneficios de ese proyecto, el responsable del parque, o sea, el jefe del área, decide someter el tema a votación entre los beneficiarios, que eran representantes de esas 5 comunidades, y la mayoría decide que se debe repartir igualitariamente y dar a cada comunidad $50,000 para que implementen su proyecto. Haciendo un cálculo rápido, varios de ellos ven que con $50,000 pueden hacer lo que el proyecto pedía, es entregar esas plantaciones de castañales, al menos con 2 años de crecimiento y, bueno, y con una serie de infraestructura para protegerlas y otras cosas más. Bien, yo fui a esa población sede a un curso, y llegamos un domingo y nos indicaron que el curso no podía empezar el lunes en la mañana, como estaba previsto, que tenía que empezar el lunes en la tarde, porque el lunes en la mañana había una reunión que había surgido de emergencia ahí para discutir la rendición de cuentas de este proyecto del que estoy hablando. Bien, yo el otro día en la mañana fui al salón para verificar cosas con respecto al curso que yo tenía que dar. Y entonces fui a ver el espacio y otras cosas. Y todo bien, ¿verdad? Entonces, cuando llego, me encuentro que estaban en una acalorada discusión. 2 años después hacen una reunión de rendición de cuentas y el representante de una de las comunidades estaba muy enojado, indicaba que no pudo hacer el proyecto y se quejaba del proceso. Entonces, a mí me surgió la duda, pero esta persona, además de que no hicieron las cosas que se comprometieron a hacer, encima está enojado. Y yo decía, no, yo no entiendo por qué, qué es lo que está pasando. Bueno, no me quedé mucho tiempo porque consideré que mi presencia ahí no era oportuna, yo no pertenecía a ese proceso y decidí retirarme. Empezamos el curso en la tarde y en la noche me encontré, en lugar donde estábamos cenando, me encontré al dirigente que estaba enojado. Y no aguanté la curiosidad y le pregunté que por qué él estaba enojado, si ellos no habían cumplido con lo que el proyecto se habían comprometido. ¿Por qué estaba enojado? Entonces me dice, es que usted no entiende lo que ocurrió aquí. Y me cuenta la historia, el antecedente de cómo ocurre todo esto. Y me explica lo siguiente. Me dice, éramos 5 comunidades. Una comunidad es la población central. La otra es donde está esa bolita amarilla. La otra está más o menos aquí y la otra aquí. A una distancia de menos tal vez de menos de unos 4 kilómetros de la sede central.
La población que él representaba estaba a esa distancia, estaba aproximadamente a 28 kilómetros río arriba de ese lugar. Entonces, claro, los, eh, los representantes de las poblaciones cercanas dijeron inclusive que habían hecho todo lo que el proyecto quería y les había sobrado algún dinero que utilizaron para otro tipo de actividades o necesidades de la comunidad. En cambio, esa gente de arriba no logró hacer el proyecto. Tenían que hacer unos viveros, tenían que construir unos galpones y unas cosas para eso. El tema es que estas cuatro comunidades que están cerca de la población central a la que se llega por vehículo y es donde están los centros de distribución de materiales, el costo de ellos de hacer eso era muchísimo más bajo que el costo que tenía esa comunidad, porque implicaba trasladar en barco por un río y yendo río arriba hacia contra la corriente por aproximadamente unas 8 horas de viaje, hacer ese movimiento. Claro, si usted hubiera dado a las cuatro comunidades esas $45,000 y no 50,000, con lo cual hubieran hecho igualmente el proyecto, a esta comunidad le hubiera podido dar $70,000. Y con eso, esta comunidad hubiese hecho el proyecto. Cuando yo abordé al día siguiente al jefe del área y le comenté esa conversación y le dije que por qué no habían pensado un esquema así, él me dijo, dice, es que las comunidades se enojan por si a una comunidad le llega más dinero que a otra. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Aquí lo que ocurrió es que aplicaron el concepto de igualdad y no el concepto de equidad. Entonces, claro, todos tuvieron igualdad de recursos, pero no de igualdad de acceso a los beneficios que generaban esos recursos. Eso era lo que hubiera generado equidad. Entonces, esas cajitas de más que tiene el niño de morado es ese financiamiento extra que requería la comunidad de arriba. Si si el proyecto o el jefe del área hubiera hablado en términos de igualdad en obtener el beneficio del proyecto, si no se hubiese visto que era un problema darle más a uno que a otros, porque la idea era que todos obtuvieran el beneficio de tener su plantación de castañales y de palma de azahar. Sin embargo, la manera en que se distribuyeron los recursos de ese financiamiento llevaron a esto y provocaron un enorme conflicto entre las mismas comunidades. Este es un caso. El otro caso que quiero mencionarles es el tema de las necesidades diferenciadas. Y volvemos al financiamiento para procesos participativos. Les cuento el caso. En un proceso de elaboración de un plan de manejo para un área protegida, financiado por un proyecto, se establece que este debe ser participativo. Y con ese marco se diseña un taller para los ocupantes de tierra para discutir su situación. O sea, el área tenía una serie de ocupantes que no tenían su título de propiedad y que se había que establecer cómo se iba a manejar esa situación. Entonces se hizo un taller exclusivo con ese grupo. El proyecto financió esa actividad. Las invitaciones se hacen con tiempo y de forma que llegan al 100% de los ocupantes. Y como el taller sería de todo un día, en los fondos del proyecto previeron alimentación y transporte. Esto con la idea de que no hubiera ninguna razón, excusa para no ir a ese taller. A todos les llegó la invitación, les llegó con tiempo y se les ofreció pagarles cualquier costo de alimentación y transporte. Muy bien, todo muy bien bajo el concepto de igualdad. Ya en el taller, el grupo asistente, la gente que participó en el taller, que analizan el problema, deciden que en el plan de manejo
debe haber una línea de trabajo que establezca que se debe ayudar a otorgar títulos de propiedad a los ocupantes. Y para esto se levanta una lista de entre los asistentes que están interesados en este tipo de apoyo. Y todos se inscriben, todos los que participaron se inscriben y dicen nosotros somos los interesados. La lista contiene un 75% de hombres y un 25% de mujeres. Esa diferencia de género tiene que ver con quiénes son los ocupantes, los y las ocupantes de esos sitios. Ahí no habría nada, nada que hacer. Esa es la distribución así. Entonces, bueno, ellos dicen, no, no podemos cambiar eso. Entonces, esto queda así establecido en el plan y como no habrá más actividades con este grupo, los organizadores aducen que va a quedar así, o sea, que la lista se queda con la gente que se apuntó, porque dicen, nosotros ya hicimos el taller, no hay dinero para financiar otro taller, y la invitación le llegó a todos los ocupantes. Y los que llegaron al taller eran los que realmente se interesaron en el tema, y esos son los que están en la lista. Hasta aquí pareciera que las cosas se hicieron bien, pareciera. Ahora vean lo interesante. Esta es la distribución en los asistentes. Por cada 4 ocupantes en la lista, 3 eran varones y uno una mujer. 75 y 25%. Sin embargo, en esa área se había hecho ya un censo de ocupantes con tiempo atrás y ese censo de ocupantes había establecido que esta era la distribución. 30%, 60% hombres, 40% mujeres. Con lo cual quiere decir que en el proceso se perdió el 50% de las mujeres que eran ocupantes. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué llegaron todos los hombres, el 100%, y solo llegó el 50% de las mujeres que realmente eran ocupantes? Algunos de ustedes ya deben tener la solución. Y efectivamente, las mujeres que no llegaron eran madres, o madres solteras o madres de niños muy pequeños. Y en zonas rurales es muy difícil saber cómo o resolver el problema de con quién dejar a un hijo, a un niño, sobre todo si son niños pequeños. Yo les pregunté y no pensaron en la posibilidad de contratar a una persona que ayudara, que cuidara a los niños. Dijeron no había financiamiento para eso. Había financiamiento para alimentación y transporte, que es lo típico que los hombres necesitan para transportarse, para, digamos, asistir a este tipo de eventos. Entonces pensaron en una población, en el 60% de la población, en las necesidades, y no pensaron en las necesidades de ese 50 o inclusive de ese 25% de la población. No había financiamiento para esto, entonces no hubo una red de cuidado y este grupo no asistió y quedó por fuera del beneficio que estaba ahí. Este caso ocurrió. Ahora, quiero mostrarles, porque ocurrió recientemente. Hace un mes estuve en un taller en Ecuador y vean esto, qué interesante. Esto estaba haciendo un trabajo en grupos. Vean a esta mujer que tiene a una niña, esa es su hija. Ahora, ¿por qué esa mujer logra tener a una niña ahí? Vean el mismo grupo trabajando, pero ahora observen a esta persona allá en el fondo. Esa persona es una cuidadora. Esto lo organizó la ONG que organizó el taller, contrató cuidadores para todo el día para que las madres pudieran llevar a sus hijos y hubiera alguien que los estuviera cuidando. Y eso le permitiera a esta madre hacer lo que está haciendo ahí en ese momento, concentrarse en las discusiones que estaban ahí sin tener que estar pensando que dónde está mi hija o cómo resuelvo con quién dejarla.
Ese cuidador ahí es la cajita extra que necesita. Ese cuidador, esa cuidadora que está ahí, cuidó los niños de dos madres y el taller fueron de 25 personas. O sea, ese cuidador se contrató solamente para que dos personas que representan una minoría muy importante del grupo pudieran participar. Eso es equidad. Si hubieran aplicado el concepto de igualdad, dicen, ¿no? No todos necesitan cuidador, no ponemos un cuidador. A todos se les dio alojamiento, se les dio transporte, se les pagaron los viáticos para llegar, para volver a sus casas, a sus sitios. Es, el hotel, la comida, todo, a todos de manera igualitaria. Pero a dos personas quienes tenían un requerimiento diferenciado, se les dio la cajita extra, se les dio un elemento adicional. Eso a diferencia de lo que ocurrió anteriormente. El último caso, los tiempos en los proyectos. En este caso, un gestor tiene un financiamiento para proyectos con comunidades vinculadas con su área protegida y hace un taller para definir qué comunidades quieren ser incluidas en el financiamiento. Un caso parecido al del Parque Nacional, de primer caso. Al taller son invitados representantes de organizaciones comunitarias, indígenas y campesinas. Hay de los dos sectores. El jefe del área explica que el donante requiere un informe en donde esté la lista de las comunidades eh, que van a ser beneficiadas para el siguiente desembolso, para que en el siguiente desembolso vendrían los fondos para esas comunidades. Entonces las comunidades tienen que haber dado su compromiso y haber dicho en qué iban a ser los proyectos para que pudiera ocurrir ese siguiente financiamiento. Entonces, los representantes de organizaciones campesinas consultan rápidamente a sus miembros y toman la decisión de aceptar al día siguiente el taller. Al día siguiente ya tenían el sí por escrito y tenían el proyecto que iban a desarrollar. En el caso de las comunidades indígenas, indican que ellos deben reunirse con sus órganos de base porque tienen un sistema mucho más horizontal de toma de decisiones y de consultas y de hablar con sus indígenas más ancianos y otra serie, digamos, que tiene que ver con su modelo de gobernanza y que ellos, por lo tanto, no pueden tomar la decisión rápidamente porque requieren visitar a varias de sus comunidades y a la distancia, pues les tomará varios días o hasta semanas hacerlo. El gestor del área protegida les da 4 días de tiempo como máximo y luego de eso, sin haber tenido respuesta al sector indígena, cierra el proceso y terminan estos indígenas quedando fuera del proyecto, porque el proyecto requería una decisión inmediata para poder garantizar la segunda fase del financiamiento. Y entonces se argumenta que los campesinos fueron los únicos que estuvieron interesados porque respondieron rápido. Los otros en 4 días no habían respondido, no se podía esperar mucho de ese grupo. Esa fue la posición de, del jefe del área para poder justificar por qué quedaron los indígenas fuera y avanzar con el financiamiento que lo ganarían solamente los campesinos. Procesos de gobernanza en comunidades campesinas versus procesos de gobernanza en comunidades indígenas, que en este caso son comunidades indígenas muy complejas en su gobernanza. A eso les toma menos tiempo que al de comunidades indígenas tomar decisiones. Esta diferencia de tiempo que el proyecto debería haberle otorgado a ambas partes, o sea, que los indígenas pudieran tener también esa diferencia de tiempo, es la cajita extra, de nuevo. Ahora el proyecto no le dio ese tiempo, los indígenas quedaron fuera realmente no por interés, sino porque su modelo de gobernanza requiere mucho más complejo y requiere, en ese caso de esas comunidades, requería de un proceso diferenciado versus en el caso de las comunidades campesinas que podían tomar decisiones de manera mucho más ágiles.
Este es otro ejemplo también de la realidad en donde ocurre esta inequidad por los tiempos que son dados a los proyectos. Estos son los tres casos y, y vemos cómo entonces a partir del el mismo proyecto, la manera en que el proyecto está concebido y trabajado con el donante, en este caso digamos proyectos de financiamiento o puede ser otro tipo de proyectos financiados por el mismo heraldo público, generan esa inequidad. En conclusión, hay que tener cuidado de no desfinanciar nuestra capacidad de ser equitativos a la hora de diseñar los presupuestos que sustentarán las acciones en las áreas protegidas. Esto tiene que meditarse y pensarse mucho de previo a que el proyecto sea aprobado, porque ya una vez el proyecto aprobado y cerrados los tiempos de entrega de los productos y cerrados los presupuestos, empezar a hacer ajustes de este tipo se vuelve algo o difícil o en muchos casos imposible y la consecuencia es que generamos inequidad. Cumplir entonces con ese componente de la meta 3 que dice que las áreas protegidas que van a ser parte de ese 30% tienen que ser gobernadas o o estar bajo esquemas de gobernanza de forma equitativa, implica que hay que pensar que hay que diseñar un presupuesto que sea equitativo. Y a veces eso tiene que ver no solamente con las cosas que mencioné antes, sino inclusive con necesidades diferenciadas de otro tipo, como el caso que tenemos en Costa Rica de la ley de igualdad, donde nos pide que tengamos la ley de accesibilidad, donde nos pide que tengamos accesibilidad universal, que llamamos para esto. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Agradezco mucho la atención. Dejo abajo mi correo electrónico y en caso de que alguien la quiera, ofrezco esta presentación para el que esté interesado. Eso sería de mi parte. Muchísimas gracias, Stanley. Muy, muy interesante tu planteamiento y realmente nos deja pensando, ¿verdad? Y hay una gran cantidad de detalles que podríamos, este, bueno, discutir sobre estos temas, sobre todo en temas de utilización de recursos para apoyar comunidades relacionadas a áreas protegidas. Bueno, un caso que siempre me ha llamado mucho la atención es a la exigencia de que las organizaciones deben de tener una, una personalidad jurídica, sí, personería jurídica para optar por fondos, por ejemplo. Y entonces hay organizaciones que se les hace como imposible llegar a ese nivel, ¿verdad? Cómo ser, cómo tener equidad, ¿verdad? Cuando un requisito de este tipo realmente deja a muchísimas organizaciones por fuera, ¿verdad? Que eso ocurre bastante en los fondos que se concursan de pequeños proyectos, etcétera. Entonces, bueno, eso es un tema de pensar realmente. Lo que pasa es que muchas veces en áreas protegidas lo que hacemos es que le damos a todos, es la manera salomónica, le damos a todos una cajita y al que es más chiquito decimos, bueno, de ahí, como decimos en Costa Rica, Acá. salado. Y yo no es mi culpa que usted sea más chiquito. Ve a ver cómo se la juega con esa cajita y cómo lo resuelve, ¿verdad? Que es cuando hacemos un procedimiento general, por ejemplo, de contratación y ese procedimiento excluye a un montón de gente. Ahora, esto, esta es una parte del problema, pero la otra parte del problema es que no buscamos soluciones a esto donde no significa que tenemos que cambiar el procedimiento, pero sí deberíamos entonces generar nuevas alternativas para que al final todos los grupos que deben tener acceso al beneficio obtengan el beneficio. O sea, todos los que quieren ver el partido puedan ver el partido. Todos tengan la manera de resolver este tema. Si es con una cajita, bien, si no con una escalera o que alguien se pare debajo y lo sostenga un rato. En fin, como sea que lo resolvamos, pero que todos al final puedan ver el partido, por decirlo metafóricamente.
Gracias. Bueno, aquí hay hay varios comentarios y preguntas. Bueno, está un comentario de parte de Humberto Aguilar que dice, cumplir con igualdad de oportunidades desde la inequidad es un castigo. Espera un momentito que se me... Es, es que hay ya, es un castigo con legalidad y aparente justicia. Tal vez le podemos pedir a Humberto que si nos puede abrir el micrófono y explicarnos, Humberto, porque yo no comprendo bien el concepto. Creo que está tratando de decir que es eh, un castigo que desde la legalidad, disfrazado de aparente justicia, me Bueno, parece. me parece a mí que está exactamente poniendo los dos términos, la diferencia entre igualdad y equidad, ¿verdad? Entonces, no sé si en ese momento todavía no habías hablado de la diferencia de los dos conceptos. Podría ser, por ahí me parece. Pero bueno, si oportunamente o quiere poner un mensaje escrito, Humberto, ahí lo recibimos. Luego hay otro mensaje, otro comentario. Bueno, es una pregunta, ¿cómo generar gobernanza en áreas protegidas cuando existe una limitante en solo protección? Además, algunas áreas presentan gran gentrificación que no le interesa que las comunidades locales se desarrollen. Interpreto que quiere decir áreas protegidas que son de protección estricta, que no, digamos, están dedicadas solo a la protección. Aún así, aun cuando estén dedicadas a solo la protección, generan beneficios. A veces con actividades como el turismo, por ejemplo, o con la generación, digamos, de agua, o inclusive sirviendo de fuente para que comunidades aledañas puedan cazar y nutrirse a partir de poblaciones de especies que pueden ser reproducidas en la parte de protección. O sea, el que sea solo protección no significa que no genera beneficios. Todo espacio natural, aun cuando estuviera completamente cercado aparentemente y sin tocar, genera servicios ecosistémicos y esos servicios ecosistémicos derivan en beneficios. Ahora, hay casos como por ejemplo el caso de Costa Rica con el agua. Em, Nuestra ley primero prohibió que se pudiera sacar agua de de espacios protegidos, de patrimonio natural del Estado dentro de espacios protegidos. Sin embargo, pues, hay una gran necesidad de agua. Entonces, hay un cambio de ley que establece que sí se podría sacar agua, inclusive de un parque nacional que es un área de protección estricta, en el caso de Costa Rica. Sin embargo, después un decreto solicita que un requerimiento que es difícil de cumplir, que es que ese lugar donde se va a sacar el agua, no se le quite la denominación de área protegida. No, ahí es donde todavía no encontramos las fórmulas para generar eh, esos beneficios y para distribuirlos de manera equitativa. Los beneficios, no el acceso al recurso. Ani lo decía muy bien. Por ejemplo, podemos abrir un sitio, tenemos un parque nacional, por ejemplo, en nuestros volcanes, y podemos generar un beneficio al lograr que alguien contrate o alquile una soda, un restaurancito, una tienda dentro del área. Pero si es una empresa que va a dar un servicio de calidad y nosotros queremos que sea de calidad y entonces las comunidades no pueden tener acceso a eso, vamos a generar un impacto, un beneficio que va a ser mucho más limitado que, por ejemplo, el que ocurre cuando le damos el parqueo a la Cruz Roja y generamos un impacto en una entidad que genera un beneficio para toda la comunidad. Entonces, en resumen, Teresita, aun cuando sean áreas de protección estricta,
generan beneficios. El tema es que tenemos que encontrar estructuras jurídicas para garantizar que esos beneficios que van a generarse sean equitativos, le lleguen más beneficios a los que más necesitan, simplemente porque es un bien público, es un bien de todo el Estado del país en donde esté esa área protegida. Gracias, Stanley. Hay otra pregunta por el lado del YouTube de Henry Abarca, donde dice, ¿cuál es la relación entre la equidad de manejo de áreas protegidas públicas y los planes reguladores cantonales? Uy, qué buena pregunta. Debería, o sea, la gobernanza del territorio, la buena gobernanza es un concepto universal para cualquier proceso de toma de decisiones. Evidentemente, los planes reguladores cantonales son procesos de toma de decisiones donde se regulan recursos naturales y debería aplicarse lo mismo. Entonces, la relación es directa. O sea, la equidad debería seguirse aplicando igual para los planes reguladores cantonales. La diferencia tal vez está en el que en el caso de áreas protegidas tenemos mandatos como los que yo les mostré de CUNY Montreal, en donde hay directrices en ese sentido. En el caso de planes reguladores cantonales, que no es un tema que yo maneje, no conozco si hay directrices en cuanto a cómo hacer esos procesos de gobernanza o exigir que esos procesos de gobernanza sean equitativas. Sí, ahí podría meter la cuchara. Ahorita te doy la palabra, Manuel. Porque, bueno, en primer lugar, en las áreas protegidas, ¿verdad? Son áreas del Estado. Y desde casi que desde términos de referencia, y están administradas por, en este caso, el Ministerio del Ambiente. El territorio de un cantón es propiedad privada que está bajo una normativa de regulaciones en beneficio del bien común, pero que tiene que mantener, digamos, tiene que haber como un equilibrio entre propiedad privada y el beneficio común. Por eso los planes reguladores son tan complicados, porque hay que buscar de qué manera lo que ya existe en el territorio, que está beneficiando a todos, se mantiene y se conserva en función y aunque estén en propiedades privadas. Entonces ahí, por eso es tan complicado, ¿verdad? Porque entonces está todo el tema de la parte que se hace en el limbo, la parte que se hace en Setena, y realmente es un tema que lleva muchísimos aspectos porque hay que incluir esa relación entre la propiedad mía y el bien común, ¿verdad? Entonces, esa relación. Manuel, si quieres contribuir en ese tema. Gracias. Les voy a comentar una situación muy curiosa. Casualmente, yo soy miembro de la Comisión del Plan Regulador del Cantón de Mora, acá en Costa Rica. Y en el territorio de Mora tenemos dos territorios que entran en un tema muy interesante de gobernanza. Tenemos la zona protectora Cerros de Escazú, somos una parte de esta zona protectora que está conformada también por 6 cantones más en el sector montañoso. Y tenemos en el territorio Mora una comunidad indígena, Kitiricí. Entonces, casualmente, dentro de lo que acomete un plan regulador, vienen las consultas populares, ¿verdad? Las consultas ciudadanas. Cuando se plantea el tema de que está una reserva indígena o un territorio indígena inmerso en un cantón, esta es parte del cantón. Cuando la empresa consultora y la misma municipalidad, pues dentro de los procedimientos participativos incluye a la comunidad indígena, pues vamos a hacer la consulta participativa, pero resulta que inmediatamente, claro, se hacen presentación inicial y todo lo demás, y llega el momento en que le toca hablar a los representantes indígenas. Y ellos nos dicen, nosotros somos un territorio independiente, nosotros no tenemos
que acogernos a la normativa que están siguiendo ustedes en el resto del canto. Bien, qué interesante ustedes. Y entonces comienzan varios miembros desde el Consejo de Ancianos y a otros personeros de la Asociación de Desarrollo a plantear primero la consulta que ellos tienen que hacerles pedirle el gobierno local o el grupo consultor en específico para hacerles una invitación diferenciada y ellos a lo interno tienen que hacer otra consulta a nivel de ver si aceptan participar o no. La reserva no está en una isla. Aparentemente, ellos tienen su territorio, pero está inmersa en su cantón. Y vean ustedes que precisamente el tema de inclusión y de la equidad que tiene que darse en la toma de decisiones de estos actores se ve limitada tal vez por temas de conocimiento de las normativas de las leyes o bien en su defecto de aspectos de gobernabilidad propia en este caso. Esto como dice Dani, es complicado porque existe este territorio, pero inclusive cuando estamos con el tema de la zona protectora, que son normativas que son superiores a un plan regulador, incluye también en este tema en las consultas y en cómo hacemos equitativamente que haya unas representaciones válidas y no, o no, ¿verdad? Cuando tenemos escenarios de este tipo. Entonces, ciertamente sí, el tema de planes reguladores tiene condicionantes muy complicadas, pero de alguna manera estos enfoques que ha planteado Stanley creo que son de mucho interés para que la visión cambie, la cultura cambie y podamos tener una óptica y enfoques diferentes para poder accesar a territorios de este tipo o particularidades de este tipo. Gracias. Ani, Gracias, gracias, Manuel. Sí, permíteme un sí, momento porque adelante. Ujú. em, tenemos dentro del público a Hilda Ángel que hizo un comentario. Sí, Hilda es la directora del Instituto Nacional de Parques Nacionales de Venezuela y es la coordinadora de lo que llamamos la Red Parques, que es la red de sistemas de áreas protegidas de América Latina, donde hay 22 sistemas agrupados. Así que quisiera darle el espacio a Hilda para que nos comente esa reflexión que hizo por el chat. Hilda, adelante, con Canaima de fondo. gracias. Buenas noches y saludos para todas y para todos. Un placer estar aquí compartiendo este tema tan interesante y tan importante en lo que se refiere al manejo de las áreas protegidas de América Latina y el Caribe. Efectivamente, mi reflexión está sustentada en indicar que muchos proyectos vienen ya con una fórmula específica para la aplicación y realización de diferentes actividades. Viene con una fórmula, viene con un estándar, viene con un formato, por decir, específico, y cuando vamos a desarrollar la idea del proyecto, pues ya está como realmente como conducido. Cuando efectivamente hay necesidades diferenciadas entre un territorio y otro, entre un área protegida y otra. Eso es lo que quiero significar con esta reflexión. Nosotros tenemos un caso muy importante, por ejemplo, acá, de 5 parques nacionales que fueron financiados con el programa este de pequeñas donaciones del PNUD. Y los parques tienen necesidades distintas. Cada uno tiene una situación completamente distinta a la otra. Y entonces, pero se distribuyó el beneficio, o el recurso, vamos a decir, el recurso de manera, ¿cómo se dice? Igual para Igualitario. todos. No, exactamente, no siendo necesariamente los beneficios iguales para todos. Entonces, por eso digo que la reflexión también viene y el aprendizaje también viene desde ese punto de vista, que tenemos que tratar de ver cómo aquellos que tienen el recurso, aquellos que financian las actividades, que financian los proyectos, también entiendan que hay necesidades diferenciadas entre un territorio y otro. Bueno, y muchas gracias por estos enfoques, Stanley, y muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, Hilda, por el comentario. Y Muy muchísimas gracias, interesante. Hilda. Sí, Y siguiendo hay un comentario de Futuro Verde sobre Corcovado. sí. Hay otro, dice, ¿qué piensa sobre Parque Nacional Corcovado que concesionaron los servicios de hospedaje y alimentación que son precios excesivos? No permite el ingreso de alimento ni agua. Claro, veamos, partimos del principio que los parques deben generar recursos. O sea, eso digamos que es un principio válido, que pongamos los parques a generar, en general, las áreas protegidas,
que generen algún tipo de recursos. Eso es lo que algunos economistas llaman internalizar las externalidades, o sea, que esos servicios que prestan las áreas de alguna manera les retribuyan de alguna forma. El problema está en la manera en que hacemos esto y al final quién obtiene los beneficios de esos recursos. Ahí es donde está el clic. Y es volviendo de nuevo a lo que decía Ani, si yo voy a decir, bueno, aquí hay que ofrecer tal servicio, lo vamos a concesionar, pero los requisitos de concesión son prohibitivos para grupos locales, pues entonces ya ahí estamos generando un proceso de inequidad. Ahora, la otra cara de la moneda es que tampoco vamos a ofrecer un servicio de mala calidad, porque entonces el que paga los platos rotos es el usuario, solamente para generar un beneficio a la comunidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar soluciones a eso. Y no solamente quedarnos con la posición de decir, bueno, si no saben cómo dar las cosas, que se capaciten y vean cómo lo resuelven. Esa, ese avanzar más allá de eso y, y formar gente y preparar las comunidades para que ofrezcan esos servicios es la cajita extra. Ese es lo que nos va llevando a la equidad. En el caso del Parque Nacional Corcovado, hay ahora tal vez entidades que están manejando eso y le están sacando el dinero y está generando beneficios en donde probablemente la distribución de esos beneficios no le está llegando a las personas que más lo necesitan. Ese parque nacional existe gracias al sacrificio de muchas personas. Yo fui director de ese parque y me di cuenta la cantidad de injusticias que se cometieron en su momento. Voy a poner injusticias entre comillas, o acciones, digamos, que fue sacar a personas que tenían años de vida ahí, sacarlas de ese sitio para poder generar ese parque. O sea, hay un sacrificio social de todos los costarricenses o la sociedad costarricense para que ese parque exista. Igualmente, todos los costarricenses ponemos dinero que va a financiar ese parque. Entonces, ese parque existe porque el Estado costarricense decidió y se sacrificó para que ese parque exista. Entonces, lo que no podemos permitir es que la existencia de ese parque signifique entonces una fuente de ingresos que beneficie solo a un grupo pequeño. Ahí es donde las cosas no funcionan. Por más que ese grupo pequeño sea el mejor oferente de un servicio. Hay que ir logrando establecer mecanismos que permitan ir formando capacidades en los grupos para que esas personas puedan llegar a obtener esos beneficios. Hay que buscar esos mecanismos. No es irse en un extremo ni al otro extremo, pero es ir formando esos mecanismos. Muchas gracias, Stanley. Yo creo que en este tema, bueno, todavía podemos aquí, nos pueden dar la medianoche, ¿verdad? Sacando los diferentes puntos porque hay muchísimo, ¿verdad? Que discutir. Y también, pues, hay diferencias de, por ejemplo, en estos casos donde el financiamiento viene externo y hay reglas para cumplir con ese financiamiento, a cuando es la misma área la que genera, digamos, la oportunidad de concesionar un servicio, pero que a la hora de distribuir ese servicio no están claras las reglas o las reglas no le permiten a las comunidades participar. Entonces yo creo que la responsabilidad en estos casos donde es el propio Estado el que está generando la oportunidad debe ser algo todavía con muchísimo más compromiso para poder utilizar los servicios de esas otras comunidades. Yo recuerdo que una vez un consultor se dejó decir, ¿verdad? Que él prefería un, un solo turistas que están allá, un solo turista que le pagara $12 o $50 a 10 mochileros que le pagara $1 cada uno. Y entonces
se generó una gran discusión, ¿verdad? Porque era como preferir un público que está muy relacionada a la pregunta que hizo Teresita respecto al tema de la gentrificación y que de alguna manera los precios que cobran los parques nacionales a veces cobran para un gringo, ¿verdad? Que tiene ciertos recursos, pero viene un amigo centroamericano y lo hacen pagar igual que un visitante de un país que tiene más recursos. Entonces, ahí esos son los puntos donde quisiéramos, ¿verdad? Que se entendiera que hay una diferenciación, que no solo por ser extranjero ya tiene el mismo nivel de recursos que el que venga de un país o de otro. Teresita está preguntando, quiere participar. Vamos a darle la Buenas, oportunidad. ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Eh, la pregunta surge específicamente, ¿verdad? Porque existen zonas donde tal vez el recurso por parte del SINAC no es el suficiente, digamos, no existe el suficiente guardaparques, etcétera. A veces la comunidad desea participar en conjunto con el SINAC, pero a veces se cierran esas puertas. El ejemplo, pues claro que menciono, ¿verdad? Es una zona pues próxima donde yo habito, que es Playa Grande, en donde en teoría la propuesta del plan de manejo que se tiene se consideró en el 2015 que existieran 20 funcionarios. Actualmente solamente trabajan 6, entre esos 6, si mal no me recuerdo, 6 o 5, uno de ellos es la cocinera y los demás tienen que solventar las necesidades. Nosotros, bueno, como comunidad hemos tratado de dar el apoyo con covirenas, etcétera, ¿verdad? Las asociaciones de desarrollo, pero existe esa limitante y más aún que digamos, por ejemplo, las tortugas bábolas o incluso las demás tortugas generalmente vienen en época nocturna y el horario del SINAC, ¿verdad? De los funcionarios del SINAC es de 7 a 4:30. Entonces es algo como ilógico, porque no se está protegiendo al fin y al cabo nada, a no ser que sea por ONGs, en este caso en Costa Rica, Dallerback Trust. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso si todavía se cierra? Y bueno, en mi caso, siendo pues vecina de la zona, es como ver un libro de una muerte anunciada. Cada vez se ve más deterioro del parque, cada vez hay menos presencia, hay más daño ambiental. Ahorita estábamos viendo que hay una zona de Playa Minas y en nombre de Jesús que ya se vendió un sector el cual tiene solamente acceso privado, entonces va a surgir otra playa donde no tenemos acceso. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Si no podemos quedarnos viendo ante una situación como la que se está presentando, ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos, para protegerlo, para poder que las zonas, las personas que son de la comunidad tengan beneficios, cuando la parte de la comunidad, que es mayormente, personas extranjeras, quizás no les interesa porque, como decía, Ani, tienen una gran solvencia económica, pero los locales ya a veces no visitan acá, no hay posibilidad económica para ir a restaurantes, etcétera. Entonces, ¿qué hacer ante esa situación? Muchas gracias. Gracias, Teresita. Gracias. Pues no hay una Adelante. respuesta contundente y única. O sea, eh, creo que la base de todo proceso de mejoramiento del proceso de gobernanza tiene que ver con la organización. Y estructuras sociales mucho más organizadas son más difíciles de dejar por fuera de procesos de gobernanza. Ese famoso dicho popular, divide y vencerás. Entonces, cuando las comunidades logran organizarse en estructuras fuertes, digamos, con capacidad de movilización y lobby político, logran cambiar cosas a través ya sea inclusive de procesos de judicialización de cosas como, por ejemplo, ponerle una demanda a una institución del Estado para que cumpla con su rol, que muchas veces inclusive estas organizaciones institucionales lo agradecen porque eh, fuerza a las autoridades de más nivel a darles recursos para cumplir con esos. Pero creo que la base de todo está en la organización de las comunidades.
Individualmente, vos, Teresita, y un otro por allá y otro por allá, no van a hacer nada, no van a lograr nada. Ahora, si se organizan y tienen la fuerza para mover decisiones políticas eh, a, a escala del SINAG, a escala del Ministerio de Ambiente o a escala inclusive de la presidencia o de la Asamblea Legislativa, van a lograr, van a lograr cosas. Manuel es un buen ejemplo porque él ha visto, estado metido en procesos en donde la ciudadanía interpela o coloca procesos para sacar leyes en el país. Yo sé que una ley sola tal vez no cambia de todas las cosas, pero a veces ayuda. Entonces, lo que yo puedo decirte, Teresita, es que no tengo una solución así al problema que te pueda decir es esto es lo que hay que hacer. Lo que sí te puedo decir es que si ustedes logran organizarse y adquirir fuerza a partir de esa organización, van a poder lograr cambios en el gobierno. Pero en las comunidades nuestras, en la medida en que estén desorganizadas, divididas, fragmentadas, pierden la fuerza y el gobierno les deja el espacio al, al gobierno para que gobierne como quieren y no como los ciudadanos queremos que gobierne. Eso es lo que podría decir. Muchísimas gracias. Muchas Gracias a vos por la pregunta, gracias. Teresita. Muchas gracias, Stanley. Bueno, creo que podemos ir, no sé si voy a revisar nada más un momentito si hay alguna otra pregunta en los que están en YouTube y si no, pues vamos cerrando. Bueno, como decía Ani, perfectamente, a ver. Sí, Manuel, adelante. sí, gracias, Ani. Bueno, yo quiero darle las gracias a Stanley, que es parte de verdad del comité coordinador, comité ejecutivo del Congreso, el primer Congreso Ambiental de Costa Rica, al colegio, a vos, por estar dando estos espacios. Y quería hacerle una acotación a esto que planteaba Teresita, y precisamente es uno de los fundamentos de lo que se está haciendo con el tema del Congreso. El tiempo nos ha enseñado, y esto lo acaba de plantear muy bien Stanley, no solamente que la ciudadanía, la participación ciudadana, tiene que ser activa, tiene que organizarse y tiene que estructurarse de manera que se aproveche esa, esa energía, esos conocimientos que están en las comunidades y sobre todo saber canalizar las necesidades que tienen, las problemáticas que tienen. Esto se da, como dijo Stanley muy acertadamente, a través de la organización, pero también de un compromiso, porque el compromiso es vital para poder llevar adelante eh, eh, procesos que a veces dilatan mucho y que exigen paciencia. Las estructuras de gobernanza a nivel institucional no son las mejores. Actualmente, precisamente uno de los temas que va en el Congreso es la parte de análisis institucional dentro de las complejidades y carencias que tiene y que no permiten en mucho que la ciudadanía ejerza un derecho ciudadano, derechos fundamentales para poder plantear la construcción de sus oportunidades, del desarrollo que tiene que darse en torno no solamente a las áreas protegidas, sino en todo el contexto de desarrollo del país, ¿verdad? Y aquí viene precisamente, como les digo, esa fundamentación de que un evento como este busque empoderar a la ciudadanía, dar caminos de diálogo y también conocimientos que permitan eventualmente ir en ese constructo, en esa línea de poder, no solamente ante las fuerzas políticas que están en el gobierno en su momento, llámese legislativas o ejecutivas, sino también ante grupos económicos, sin satanizar, porque a mí no me gusta satanizar a todo el mundo y generalizar, pero ante grupos económicos que dentro de sus intereses pues no tienen el beneficio comunitario o el bien común en general, sino solamente desde sus propios intereses. Entonces, hay una función que es importante que se dé a través de transmisión de conocimientos, solidaridad y aspectos colaborativos dentro de los diferentes actores que están inmersos, no solamente, como digo, alrededor de las áreas protegidas, pero en este caso, que es el tema, en alianzas. Las alianzas son significativas para generar músculo y para poder buscar de alguna manera
que podamos a tener esa incidencia. Eh, y podemos incidir desde el punto de vista local ante las municipalidades, podemos hacerlo a nivel regional o eventualmente tener la capacidad de juntarnos y poder tener acceso a incidir a nivel de políticas nacionales. Entonces, igual es poder gestar esa organización y mantener el compromiso, que es a veces difícil, pero bueno, yo creo que para eso estamos acá y es parte de lo que buscamos para lograr esa inclusión y esa equidad que nos ha ilustrado Stanley hoy en la noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu comentario. Stanley, si quiere hacer un comentario de cierre para que vayamos Y solo terminando. llamar a la reflexión de que personas como Hilda, que está aquí, porque, pues, me gusta mucho que esté acá, que son gente que que está frente al sistema de áreas protegidas, sabrá que esto no es una cuestión fácil. O sea, esto no se puede, o sea, aunque uno quiera ser equitativo, muchas veces hay demasiados factores encima que le hacen difícil la tarea. Entonces, no se trata de volvernos equitativos de la noche a la mañana, ni decir que el que está haciendo cosas que generan inequidad está haciendo las cosas mal o las está haciendo de, digamos, con mala intención. Muchos sistemas terminan haciendo lo mejor que pueden, aunque genere inequidad, pero es lo mejor que pueden y lo que pueden hacer con sus recursos. La reflexión es que hay que trabajar para crear las condiciones para la equidad, pero ese es un trabajo duro, es un trabajo arduo, estamos lejos de eso, y que cumplir esa meta de Aichi, de Kunin-Montreal, y decir que ese 30% va a ser bajo esquema de gobernanza equitativa, es una situación que se las trae. No sé cómo los países van a lograr certificar esa equidad en decisiones tan simples como lo que mencionaba el compañero de Corcovado o lo que mencionaba Teresita de Playa Grande. Muy difícil, muy difícil, pero hay que trabajar, no imposible, pero hay que ir trabajando en construir las condiciones de la equidad. Gracias, Ani, por el espacio, al grupo por haberse quedado y haber escuchado la, la charla. Stanley, que se puede poner el correo, tal vez lo pone aquí en el chat para Voy a que, ponerlo en el chat, sí. sí, gracias. Mientras Stanley escribe su correo, entonces, bueno, voy haciendo la despedida y es una despedida de que sigamos, sigamos en el trabajo de nuestra corresponsabilidad por nuestras áreas protegidas. O sea, no es algo que solo le compete al Estado, sino que también nos compete a los ciudadanos. Y también una forma de hacer valer esa participación y una oportunidad de hacerla en letras grandes es participando en el Congreso. Así que manténganse con nosotros, vamos a seguir haciendo varias actividades como esta, tocando los diferentes temas y preparándonos para llegar a un Congreso de alta participación. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Buenas noches. Pasen Buenas bien. noches, muchas gracias. Buenas noches. Recording stopped. Gracias, salió muy interesante, muy bonito. Vamos a esperar.